Y esta mañana vamos primeramente a leer y después, con la ayuda del Espíritu Santo, meditar en el Evangelio de Juan, capítulo 16, los versículos comprendidos entre el 16 y el 33, ambos inclusive. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 16 al 33. Dice así, son palabras del Señor Jesús, que dirigiéndose a los suyos dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre siempre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pienso que estas son unas palabras importantísimas, porque siempre es importante el momento de una despedida, y estas palabras encierran la despedida, la preparación de Jesús inmediatamente antes de ir a la cruz, la preparación de Jesús para con sus discípulos respecto a lo que inmediatamente va a acaecer. Pero además déjame decirte que son palabras que vienen a responder a dos de los mayores deseos que los humanos en algún momento de la vida tenemos. Todos, creo, que en algún momento quisiéramos ver algo transformado acerca de lo cual no tenemos ninguna capacidad. Y otra cosa es que
quisiéramos tener la posibilidad de alcanzar algún triunfo que desde luego está absolutamente fuera de nuestro alcance. Pues bien, en estas palabras de despedidas de Jesús están comprendidas ambas cosas. Él es el único que puede transformar, Él es el único que puede dar victoria. Y es bajo esta perspectiva, esta doble perspectiva, que vamos a considerar estas palabras de despedidas de Jesús. Así es que, primeramente vamos a colocarnos bajo el enunciado de esa transformación que anhelamos y que normalmente no alcanzamos. Vamos a verlo en cómo se desarrolla la conversación de Jesús con los suyos. Primeramente Jesús hace una afirmación que les deja un poco, como de inmediato vamos a ver, perplejos. Él dice: todavía un poco y no me veréis. Es una afirmación que nos invita a muchas cosas, pero dejadme decir que entre otras nos invita a aprovechar la oportunidad. La oportunidad siempre es algo necesario de no desperdiciar. Cuando Jesús dice todavía un poco y no me veréis, era como decir: estoy muy poquito tiempo con vosotros, así que si tenéis alguna cosa que decirme, algo que preguntarme, no desaprovechéis la oportunidad, porque es el momento. ¿Y cuántas veces acaece esto con nosotros? Hay momentos especiales que Dios nos concede para que nos acerquemos a Él y abramos nuestro corazón. Unas veces, como el indigente, como el necesitado, pedir lo que no tenemos, pero otras veces rogar entendimiento, rogar respuesta a alguna pregunta que inquieta en nuestro corazón. Sí, aprovechar las oportunidades es una cosa vital. Pero el Señor no termina diciendo todavía un poco y no me veréis, sino que continúa diciendo: y de nuevo un poco y me veréis. ¿Cuándo le iban a ver? Pues le iban a ver en el momento de la resurrección. Le iban a ver cuando en Pentecostés Él cumpliera su promesa y derramara el Espíritu Santo. Le iban a ver cuando Cristo volviera por segunda vez. Y tú y yo podemos verle continuamente, porque cuántas citas quiere Él establecer con nosotros. Muchas veces ocupados con tantas y tantas cosas, pues parece que no tenemos tiempo para el Señor. Y sin embargo, de su parte nos están viniendo continuos llamados a la comunión. Llamados que nos dicen también en cierta manera: no me estáis viendo en este momento, pero yo quiero manifestarme a vosotros. Y quiero deciros que me podéis ver. Ciertamente me podréis ver en el día de mi venida, pero ahora hay un momento que podéis aprovechar como oportunidad y tener ese encuentro que quiero regalaros. Ay, las venidas de Jesús. Hablamos de la segunda venida y hacemos muy bien, porque esa es la expectación, debe de ser la expectación de toda vida de creyente. Pero entre tanto que esta llega, cuán grande debe de ser nuestra expectación cada día, cada momento, cada instante, diría yo, hacia esas visitas que el Señor quiere hacernos. Nosotros no necesitamos pedirle audiencia a Él, porque le encontramos en cualquier momento. Él ha dicho: el que a mí viene no le echo fuera. Pero Él sí que nos tiene que pedir audiencia a nosotros, porque no siempre estamos atentos. Y sin embargo, Él nos llama, como a aquella iglesia a la cual dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Y si tú me abres, es decir, si estás atento, si quieres responder, si quieres tener el encuentro conmigo, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Y yo no sé si contigo es diferente, pero cuántas veces en mi experiencia el Señor ha venido, ha tocado, ha llamado: Señor, ahora no puedo, ves que estoy muy ocupado,
Señor, perdóname. Perdóname por tanta ingratitud tantas veces, por tanta inmersión en lo que no aprovecha, por tanto descuido en lo único que vale la pena, en escuchar tu voz, en escuchar tus pasos, en sentir tu cercanía, el abrir de par en par la puerta de mi corazón para decirte, entra y toma. ¿Sabes cuál fue la respuesta de los discípulos? La tenemos inmediatamente. No entendemos lo que hablan. Y es que a veces hay ciertos enemigos que se oponen al entendimiento. En este caso se nos dice que la tristeza. Hay cosas que son sentimientos positivos, pero se convierten en patológicos. Ejemplo, el miedo. El miedo es un sentimiento no agradable, pero es muy positivo porque hace que te guardes de ciertos peligros. Ahora, el miedo se convierte en patológico cuando te paraliza, cuando en lugar de conducirte a la acción, tal vez a la huida, te deja paralizado. Entonces se convierte en algo patológico. Y la tristeza sucede lo propio. Cuando viene la consolación del Señor, pero estamos consumidos de tanta tristeza que quedamos totalmente inútiles para abrir el corazón y dejar que la luz de la consolación penetre. Entonces, la tristeza también es algo que, como en el caso de los discípulos, nos lleva a decir, no entendemos. Otro de los enemigos es la falsa concepción. Los discípulos acariciaban una concepción que no tenía absolutamente nada que ver con la realidad. Ellos habían sido contagiados del sentir general de que el Mesías sería alguien que traería, pues, no sufrimiento, sino un triunfo absoluto sobre los opresores del momento, que era el Imperio Romano, y que el Mesías sería un gran campeón, un conquistador. No podrían entender que sería alguien que moriría en una cruz. Y eso tampoco les capacitaba para entender ese un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, a lo cual responde, no entendemos. Y es que, de verdad, ¿cómo nos interesa despojarnos de nuestras propias concepciones, de nuestras propias maneras de pensar, y dar nuestra mente al Señor? Que la mente del Señor inunde la nuestra propia, que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, que su voluntad sea nuestra voluntad, que sus deseos sean nuestros deseos. Él lo dice claramente, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Pues Señor, ayúdanos, ayúdanos a quitar nuestros pensamientos torpes y necios, y haz que tu mente embulla, inunde, se posesione realmente de nuestra mente, para que nuestro pensamiento sea siempre el tuyo. Es evidente que otra de las cosas que no les ayudaba a comprender era la cercanía. Porque fijaos que Jesús dijo, todavía un poco, es decir, lo que va a pasar inmediatamente. Va a haber un cambio trascendental, pero además no un cambio que está en la lejanía, sino un cambio de inmediatez. Todo cambio tiene su dosis de traumatismo y nos cuesta asumirlos. A veces inesperadamente vienen a nuestras vidas un cambio de salud, un cambio de economía, una situación familiar que entraña pues algo inesperado y nos deja perplejos, no entendemos por qué. Sin embargo, cuánta paz quiere el Señor que nosotros tengamos. Lo vamos a ver reflejado también en estas palabras de despedida. El Señor quiere que tengamos paz.
No hay cosa alguna que pueda acaecer en nuestra vida. El cambio más drástico, dramático, lo que queráis, que pueda venir en nuestra vida, que no tenga su procedencia en el Señor. Y cuando el Señor está en algo, uno puede estar plenamente tranquilo, porque sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aunque podamos decir en un momento dado, no entiendo, Señor, no entiendo el por qué me ha pasado esto, no entiendo que aquello que no esperaba haya sucedido y que lo que esperaba no haya tenido lugar. Pero, Señor, lo que tú permites es lo que a mí me conviene. Por tanto, alabo, bendigo y ensalzo tu nombre. Mira, vale la pena cada palabra, como siempre digo, esto ya es un tanto rutinario, pero no me importa volverlo a decir, porque a vosotros no va a hacer mal y a mí no me importa. El volver a hacer la lectura en casa con sumo detenimiento, pensando que cada palabra tiene su peso específico y su alcance notable. El versículo 17 ratifica ese no entendemos y dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Es cierto, a veces puede que tengamos alguna dosis de ignorancia espiritual. Y cuando tal se da, pues no es en absoluto desaconsejable el acudir a un hermano o una hermana que te parezca que tiene una madurez espiritual y que, como en este caso, hermano, tú entiendes esto, o hermana, tú entiendes aquello, pero déjame decirte que hay algo que es mucho mejor que esto. Sin que esto sea malo, sin que tengamos que sentir ningún tipo de vergüenza, todo lo contrario. El que cree que sabe algo, todavía no sabe, dice la Escritura, como debe de saber. Muchas veces cuando pretendemos saber, en realidad somos ignorantes. El confesar que no sabemos algo nos hace sabios. Y el llegar a un hermano o una hermana y poderle decir, oye, no entiendo esto, ¿lo entiendes tú? ¿Me puedes dar algún tipo? Pero déjame decirte algo que es mucho mejor. Algo que aquellos discípulos a quienes Jesús hablaba podían haberlo dicho como cosa muchísimo mejor. Ya he empezado aludiendo a esto, todavía un poco, es el tiempo de la oportunidad, tenemos dudas, antes de que te vayas, Señor, dinos aquello que necesitamos de saber. Y tú y yo tenemos todos los días de la vida, todos los momentos del día para acudir al Señor y decirle, Señor, muéstrame. Hay tantas cosas que no entiendo y necesito que tú me hables. Y ciertamente el Señor nunca defrauda, porque volvamos a insistir. Él ha dicho, el que a mí viene, lo echo fuera. Jamás vas a tener un rechazo, nunca vas a tener una negativa, sino vas a tener aceptación y plena aceptación de parte del Señor, porque Él estará allí. ¿Sabes? Una de las cosas que más me acuerdo de cuando me convertí fue aquello que escuché. Bueno, si lo que estoy diciendo, yo lo he repetido muchas veces también, porque creo en ello. Si lo que estoy diciendo no te convence, cuando llegues a tu casa, ponte de rodillas y clama al Señor y di, Señor, si lo que esta persona ha dicho es verdad, muéstramelo. Y ciertamente el Señor no me defraudó, ni defrauda a nadie que llega y le inquiere, porque el Señor está siempre presto a responder. Tan presto que a veces responde incluso a lo que no se le pregunta. Y eso es lo que encontramos también en este texto. Hemos visto una afirmación de parte del Señor acompañada de una incomprensión de parte de aquellos a quienes se dirige. Ahora vamos a ver una pregunta de parte del Señor
acompañada de una explicación. Porque, mirad, los maestros humanos generalmente responden a lo que se les pregunta, pero no a lo que los demás piensan o a los que los demás necesitan. Pero qué distinto es Jesús. ¿Te acuerdas de aquel Nicodemo que llega de noche a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él? Realmente no le está preguntando nada. Pero Jesús sabe lo que aquel hombre necesita saber. Y entonces, de una forma, diría yo, casi lapidaria, le responde diciendo: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Él sabe lo que aquel hombre necesita. Era un maestro de Israel. Era un teólogo. Tenía la dignidad que le correspondía a un anciano docto, erudito en la Torá. Pero había cosas que él mismo ignoraba de sí mismo, pero Jesús no. Ellos no le han preguntado a Jesús. Se han preguntado entre ellos. Pero Jesús les dice, leemos en el versículo 19, y Jesús conoció que querían preguntarle. Conoció que querían preguntarle. Y les preguntó a su vez: ¿preguntáis en vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? No necesita que se le haga la pregunta. Él entiende lo que hay en tu pensamiento, en mi pensamiento, en este mismo momento. Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe cuál es la disposición de tu corazón. Él sabe cuál es mi actitud. No hay nada que sea oculto delante de sus ojos. Por eso, cuán bueno es confiar en Él. Y cuán bueno es aquellos nudos que no sabemos desatar, llevarlos al Señor y decirle: Señor, desátalos tú. Él está presto para enseñar. Él está dispuesto siempre a que aprendamos de Él. Así es que, con cuánta presteza deberíamos de acudir. Les va a decir inmediatamente lo que va a acaecer. Se lo va a decir empezando en una forma solemne. Porque siempre que el Señor dice: de cierto te digo, está hablando con la solemnidad, reclamando la atención de lo que sigue. Así es que Él les responde: no le han preguntado, pero Él lo sabe. Y les plantea Él la pregunta que ellos debieran de haberle planteado a Él. Y les responde con solemnidad: de cierto os digo. Estad atentos, está queriendo decir, porque hay algo que está cercano, que tiene inmediatez, que va a acaecer ya. ¿Y sabéis qué es? Pues que vosotros lloraréis y lamentaréis. Sí, les está diciendo: la tristeza está rodeándoos para abrazaros. Lloraréis y os lamentaréis, porque voy a ser quitado de entre vosotros. Deberíais de saberlo ya. Os lo he dicho con mucha anticipación y muchas veces y claramente. Sin embargo, habéis rechazado. No habéis aceptado el pensamiento. Pero no me importa, vuelvo a insistir, porque el Señor es tan sumamente paciente. Yo a veces seguro que a ti te pasa también, se queda uno como embelesado delante del Señor y se pone a pensar en uno mismo y en todas las barbaridades que ha hecho a lo largo de la vida. Y Señor, ¿cómo puedes tener esa paciencia conmigo? ¿Cómo puedo estar aquí en este momento adorándote con todas las barbaridades, con todo aquello por lo que ya me tenías que haber rechazado tanto tiempo? Y sin embargo, con inmensa
es esa paciencia, esa ternura que me tiene en este lugar y en este estado, porque cuando estás contemplándole, no solo es el lugar en que te encuentras, sino los sentimientos que tu corazón abriga. En su presencia, como dice el salmista, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Va a decirles toda la verdad: vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, añade, porque el mundo se alegra siempre que de alguna manera Cristo parece que sale mal parado. Ay, si el mundo pudiera quitar a Cristo. No tenemos que asombrarnos, nosotros éramos igual que el resto. Y si no lo somos, es porque la gracia del Señor nos ha librado de ello. En ello encontramos una gran motivación para orar por aquellos que no tienen lo que nosotros tenemos, para pedir al Señor: Señor, salva almas. Señor, danos de nuevo para predicar el Evangelio. Señor, danos pasión por las almas. Porque si otros no hubieran tenido pasión, esa pasión que para nosotros te pedimos, nosotros no estaríamos aquí ahora. Estamos porque otros antes nos trajeron el Evangelio. Vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará. Y aquí es donde viene eso que yo apuntaba. Tal vez estáis diciendo: bueno, hermano, pero has dicho que a veces los seres humanos buscamos transformar una cosa y no lo logramos. Bueno, pues aquí es donde viene. Inmediatamente el Señor dice: pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es decir, no dice vuestra tristeza se acabará. Dice que la tristeza se convertirá. Y convertirse es dar una vuelta entera. Y convertirse es dejar de ser lo que se es para ser otra cosa. Dice: y la tristeza que sentiréis y el llanto que os amargará, súbitamente se convertirá en un gozo indecible, en la maravilla de las maravillas. Ay, Señor, cómo cambias las cosas. Qué feliz puedo ser, aun en mis momentos de mayor amargura, porque sé que el ajenjo de la copa se puede convertir en el más dulce de los mostos, porque tú cambias todas las cosas, porque tú tienes el poder de transformar. Ante esta búsqueda me percato de mi inutilidad, pero todas las cosas son posibles para ti. Tú no solamente haces que la tristeza se detenga, sino que la conviertes en gozo. Tú no solamente haces que la enfermedad se acabe, sino que conviertes la enfermedad en salud. Tú haces las maravillas inconcebibles. Y aquí está esa realidad que solamente puede hacer aquel que cambió el agua en vino, en el mejor de los vinos. Fue su primer milagro. Cambió el agua en el vino de mejor calidad y sigue cambiando las tristezas, los temores, las enfermedades, las angustias, las frustraciones, las decepciones, los imposibles, los sigue cambiando en maravillas. Y para que no haya ninguna duda, él quiere ilustrar esta realidad y lo ilustra con una parábola, y después va a acompañar la parábola de un símil. La parábola dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Una parábola perfectísima, idónea, que viene como anillo al dedo. La mujer, cuando está en el momento de parto, normalmente me quiero morir, me voy a morir, se siente al límite, pero inmediatamente todo se acaba y comienza la alegría de poder abrazar al bebé
de sentir su calor, el latido de su corazón, la tersura de su piel. El Señor está diciendo, es que el mundo es como un manojo de rosas. Tienen espinas. Y si las coges con precipitación y sin cuidado, te puedes pinchar. Pero al final olvidas el pinchazo cuando aspiras la fragancia y tocas el tacto de sus pétalos. Y eso será lo que pasará con vosotros. De ahí que a la parábola le sigue el símil que dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero me volveréis a ver y se gozará vuestro corazón. Está diciendo, y tendréis un gozo cordial, de corazón, no un gozo como este mundo a veces da, que es algo incluso soez, bajo. No, será un gozo del corazón. Pero aún es más descriptivo el Señor, porque no solamente dice, y se gozará vuestro corazón, sino que añade, y nadie os quitará vuestro gozo. Es decir, será un gozo perdurable. Todas las cosas de esta vida son pasajeras. Nada vale nada. Los que sois jóvenes seguro que pensáis de otra manera, porque yo cuando era joven pensaba de otra manera. Pero a medida que han pasado los años, nada vale nada. Todo se acaba. Todo se pasa. La erosión, todo lo va gastando. El tiempo, todo acaba.